segundo bloque del Ciudadano se revela. Antes de ir al segundo capítulo de Historia del Fútbol, les quiero decir que Abel Reynoso reside en Estados Unidos, pero después de las elecciones va a venir y estamos organizando algo que al final les voy a contar de qué forma va a ser y cuál es nuestra idea. Si es posible que invitemos a dirigentes nacionales y provinciales, a militantes especialmente, porque la palabra dirigente cualquiera se define como dirigente. Y hablando de dirigentes, les voy a decir algo. ¿Se acuerdan que el otro día les conté que Losada, el abuelo de Losada, Mario Losada, que fue gobernador, el abuelo de Joaquín Losada, había firmado un decreto para festejar los 10 años de la Revolución Libertadora que sacó a Perón? Bueno, se lo conté a un dirigente de pocas luces, pero que es amigo mío, y no tuvo mejor idea, pero se lo conté diciendo que yo me estaba preparando un informe. Fue un programa y lo contó. Nadie prestó atención en eso, y espero que algún medio ahora le preste atención, y si no lo voy a hacer más adelante. Decepcionado con el dirigente, pero de ese espacio, la verdad, que los encerró 2 años en una habitación para que generen una idea y no sacan nada. Así que me haya robado algo a mí, no me robó nada, es información que está. Pero uno a veces se porta bien con la gente y la gente no le responde. Historia del fútbol argentino. El fútbol argentino está representado por los cracks que nacieron en Los Potreros, el lugar que marcó la identidad de este deporte. Mis sueños son 2. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Pero como toda práctica social, su crecimiento lo llevó a ser mucho más que un juego maravilloso. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. También lo convirtió en un espejo de los cambios políticos y sociales que existieron en el país, reproducidos en los estadios, en los equipos y en los hinchas. Yo creo que la gente es exitista y solamente vive de los triunfos. Estoy convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo, un fútbol así, alegre como el que juega ahora. La historia no puede interpretarse si desconoce al fútbol como actor principal de la cultura popular. La historia es fútbol porque el fútbol es historia. Hubo una manera de entender el fútbol ligada a la forma de vivir de una época. Momentos históricos donde no solo brillaba el deporte, sino que brillaba la cultura en Argentina. Los equipos concebidos durante estos años hicieron levantar la autoestima de un país que crecía y ganaba en derechos individuales y colectivos. Muchos de esos equipos son aún considerados los más representativos de la historia. Fue la época dorada, el momento en el que fuimos los mejores. La construcción del centenario de Montevideo para el Mundial de 1930 fue todo un récord. Desde que se colocaron los cimientos de hormigón armado, los uruguayos tardaron menos de 6 meses en erigir un estadio con capacidad original para 90.000 espectadores. Un estadio verdaderamente democrático en el que se ve bien desde cualquier sector. Un estadio en el que se comenzó a construir el mito de que en el Río de la Plata se juega el mejor fútbol del mundo. El primer mundial de la historia encontró al fútbol argentino en la cresta de la ola. Todavía Boca disfrutaba del prestigio internacional de su exitosa gira del 25 y la selección había ganado 3 de los últimos 4 sudamericanos y había sido segundo en el restante. Solo faltaba certificar todo con el título mundial. Uruguayos y argentinos repitieron en el 30 la final de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en el 28, en la que los celestes se habían quedado con el oro. El partido ya era un clásico. Desde el primer enfrentamiento en 1902 hasta 1930, Argentina y Uruguay habían jugado 97 partidos. Sorprendieron al ambiente futbolístico internacional con una forma de jugar
que no se conocía mucho en lo que era el mundo en ese momento, que es Europa, digamos. La supremacía sudamericana molestaba y por eso se llega al Mundial del 30 con muy pocas selecciones europeas. Y Argentina, junto con Uruguay, sí eran los candidatos naturales a quedarse con la Copa. De hecho, llegan a la final holgadamente. Monti, que fue una de las figuras más polémicas de aquel Mundial por el tema de la final. Había una aparente amenaza para que no fuera hacia adelante. La presión Monti la sintió y en un momento tiene que ir Pedro Videgain, el presidente de San Lorenzo, que era miembro de la AFA, a decirle: juegue, Monti. Argentina se fue al descanso 2-1 arriba, con goles de Stabile y Peuchele, pero en la segunda parte, que se jugó con una pelota del local, los uruguayos lo dieron vuelta y ganaron 4-2. Uruguay fue el campeón y Monti solo una sombra en el campo de juego. Aunque a la hora de sostener el mito de que el mejor fútbol del mundo era argentino, quedaba algo de qué agarrarse. 4 cracks emigran al fútbol europeo. El mismo Monti, de San Lorenzo, Raimundo Orsi, de Independiente, Enrique Guaita, de Estudiantes, y Atilio de María, de Gimnasia. En Italia había interés en Europa toda había interés por conseguir jugadores sudamericanos. Italia se lleva a Guaita, de María, Monti y Orsi, que juegan de titulares en la selección italiana. Minutos antes de la final con Checoslovaquia, Benito Mussolini entró al vestuario y, dirigiéndose a Monti, le dijo que no respondía por sus vidas si perdían esa final. Monti termina declarando: si ganaba en Uruguay me mataban y si perdía en Italia me fusilaban. O sea, la presión que tuvo el hombre. Era vencer o morir la consigna de Mussolini, no se admitía la derrota. Y son los argentinos los que definen el partido en favor de Italia y sobre el final. La era profesional del fútbol argentino, que arrancó en 1931, se tradujo en la confirmación de algo que se venía insinuando en los últimos años del amateurismo. Boca y River comenzaban a ganar títulos y popularidad, y junto con Independiente, Racing y San Lorenzo se repartirían todos los títulos hasta 1966. La década del 30 es la década en la que se termina de consolidar esta idea de clubes grandes que se diferencian del resto de los clubes, con una norma que establece que el voto de ciertos clubes, los que conocemos como clubes grandes, vale más, vale el triple que el de los clubes comunes y corrientes, menos masivos, muy significativos igual, que sigue valiendo 1. Entonces, si se juntaba una decisión de todos los clubes grandes, el escenario se volvía favorable a ellos con solo ponerse de acuerdo. Con el nacimiento de la AFA en 1934 se sucedieron los presidentes con algún vínculo con la política nacional. El primero, el médico y semiólogo Tiburcio Padilla, que fue luego ministro de Salud Pública en las presidencias de José María Guido y Arturo Frondizi. Luego llegó otro médico, el prestigioso cirujano Ernesto Malbec, que habló de terminar con las sospechas de sobornos en el fútbol y duró solo un año. En 1937, el presidente de la década infame argentina, el general Agustín P. Justo, puso en la AFA a su yerno, el dirigente de Boca, Eduardo Sánchez Terrero. La década infame marca en la Argentina claramente la profundización de la percepción de ciertos sectores de la política de que el fútbol podía ser una herramienta política. Una de las manifestaciones del vínculo del gobierno de Justo a través de Sánchez Terrero en esos años tiene que ver con el decreto de 1936 que hizo que créditos públicos les facilitaran a Boca y a River fondos para acelerar la construcción de los estadios que soñaban tener. Lo que aquí es muy enfático es el interés del gobierno conservador, el gobierno del presidente Justo, de hacer medidas que lo pusieran en estado de simpatía con clubes tan masivos como son Boca y River. El crédito para construir el estadio de Boca fue concedido por Sánchez Terrero en la presidencia de la AFA en 1937 y la Bombonera se inauguró el 25 de mayo de 1940 con Sánchez Terrero como presidente Geneise.
No fueron millones, pero el apodo le quedó a River inmediatamente por el contrato que le firmó a Carlos Peuchele por 10.000 pesos en 1931 y la compra de Bernabé Ferreira a Tigre en 1932 en 35.000 pesos, la cifra más alta pagada por un jugador hasta ese momento en todo el mundo. Pero Peuchele no llegó a River solamente para ganar 4 títulos entre 1932 y 1941. Lo hizo para cambiar la historia. Carlos Peuchele tiene una importancia tremenda en la cultura de River, ¿no? Que no solamente se traen a Carlos Peuchele, traen una persona que trabajaba con él, no un jugador, sino lo que sería un delegado, Félix Roldán. Él prefiere que en las inferiores los chicos disfruten. Y justamente con este Félix Roldán y después esta batuta tomada por Carlos Peuchele, River termina de armar esas dos pilares que sirven para el profesionalismo. Tener unas excelentes divisiones inferiores, con el cual va sacando excelentes jugadores, e ir mechándolo con pocos y buenos jugadores comprados en los puestos que le hagan falta. Peuchele y Roldán sentaron las bases del primer sistema moderno de captación y formación de jóvenes promesas. Elegidos por Roldán, llegaron a las inferiores de River jugadores de la talla de Adolfo Pedernera, José Manuel Moreno y Aristóbulo de Ambrosi. Además, se estableció la unidad de criterios a la hora de escoger jugadores y se impuso un modelo de juego único para todas las categorías del club. Así, a casi 10 años de la llegada de Peuchele y Roldán, nacía la delantera más famosa del fútbol argentino. Muñoz, Moreno, Labruna, Pedernera y Lustó. La Máquina. Casi todos los jugadores de La Máquina son surgidos de las divisiones inferiores de River. Empezar por Moreno, que según lo que cuentan los que lo vieron, era superior a Pelé. Jugué contra él, era un hombre de una gran potencia física, pero aparte en la gran calidad. Cuando River terminaba el primer tiempo, todos los jugadores iban al vestuario y él se quedaba en el centro de la cancha a hacer jueguito. Era un hombre muy alto, buen cabeceador. La verdad era un espectáculo de jugador. Otro jugador que es fundamental es Félix Lustó. Aparece como número 11, en realidad un jugador que prácticamente de toda la cancha. Algunos le decían el ventilador, ¿no? Porque le terminaba dando aire a todos sus compañeros. Labruna es sinónimo de River, ¿no? Es el ídolo histórico de River. Lo que tenía Labruna era un pique corto demoledor. Cuando estaba a punto de hacer el gol era como que se le aparecía una jorobita en la espalda, era como que se agachaba y en ese momento era fulminante. Peuchele nunca asume que él fue el autor de La Máquina, ¿no? Cuando le preguntan a Peuchele quién es el autor de La Máquina, decía que era Doña Rosa. ¿Quién era Doña Rosa? La mamá de Pedernera, ¿no? La presencia de Adolfo Pedernera como número 9 fue lo que terminó de darle forma al mecanismo de aquel equipo. Aunque el entrenador era Renato Cesarini, fue Peuchele el que insistió para que Pedernera fuera titular, pero no como un romperredes de la época, sino tirado unos metros atrás. Es un cambio de estrategia que hace que los demás equipos, al no estar preparados, no puedan combatir esa forma de juego. Había mucha rotación entre los jugadores. Un jugador de defensa podía pasar, o de medio campo podía pasar al ataque, y en ese caso un delantero bajaba a cubrir la posición. Entonces esto se decía en los términos de época, uno entra y otro sale. Juegan de memoria. Cuando vos tenés un equipo ya equilibrado y tenés grandes jugadores, no solo los 5 adelante, sino todo el equipo de River, ese fue magnífico. La Máquina, por algo la llamaron así. Imagínate, en ese momento donde había otros equipos también que tenían muy buenos jugadores, muy buena delantera, pero era un equipo más completo que los otros. La Máquina, con su formación original, solo compartió 18 partidos, pero con la base de esa delantera, River ganó 3 campeonatos entre 1941 y 1945. Y luego fue intercalando en su estructura otros jugadores de lujo como Néstor Rossi o Alfredo Di Stéfano.
Pero lo fundamental que dejó esta etapa fue su trabajo de base y reclutamiento y un estilo muy marcado de buen trato de pelota. El famoso paladar negro del hincha de River comenzó con Peuchele y su amigo, el diariero Félix Roldán. La llegada del peronismo al poder fomentó la práctica deportiva y el arribo a la misma de sectores que lo tenían vedado. El deporte pasó a ser parte de la cultura popular. Argentina obtuvo récord de medallas en los Juegos Olímpicos de Londres, pero no solo destelló el deporte, sino que la época concentró la mayor producción discográfica, cinematográfica y teatral de la historia argentina. Además, el peronismo estableció la igualdad jurídica de hombres y mujeres, motorizó los derechos de los trabajadores y la autonomía universitaria. En consecuencia, brillaba la cultura y brillaba el deporte. El lunfardista y cantante Edmundo Rivero no lo pudo definir mejor. En esos años, Dios acariciaba a Buenos Aires, afirmó. Evidentemente hay momentos de la historia en que las generaciones son mejores que otras, porque han accedido a lo mejor más a la educación, porque hay una cantidad de estímulos en las sociedades que hacen que se desarrollen. Yo creo que con la llegada del peronismo lo que se da es la posibilidad de que las clases más humildes accedan a la cancha. Si vos tomás el registro de venta de entradas de la Asociación del Fútbol Argentino, claramente se ve el aumento grande de la venta de entradas. El acceso del público fue favorecido por una mejoría económica, claramente. El capitán de los últimos años de la máquina fue el arquero peruano José Eusebio Soriano, todo un símbolo del fútbol que empezaba a globalizarse en Argentina antes que en ningún lado. En Independiente idolatraban a un paraguayo, Arsenio Erico, goleador histórico en el fútbol argentino con 293 goles en 334 partidos. En San Lorenzo aclamaban a dos vascos republicanos exiliados por la Guerra Civil en España, Isidro Lángara y Ángel Subieta, club donde brilló otro equipo que marcó la época e inyectó de autoestima al fútbol argentino, el de Armando Farro, René Pontoni y Reinaldo Martino, campeón de 1946. A pesar de que los tiempos del peronismo coincidieron con una época dorada, curiosamente fue el gremio del fútbol, uno de los deportes más beneficiados por la política peronista, el primero que le declaró una huelga al gobierno de Perón. El campeonato de 1948 se paró en la fecha 25 durante 10 días y las últimas fechas se jugaron con futbolistas amateurs en estadios semivacíos. A causa de esto se produjo uno de los hechos más lamentables de la historia futbolística argentina, el éxodo de 57 jugadores al fútbol colombiano. El mismo año en que el fútbol de primera división se vaciaba de profesionales, el gobierno ponía en marcha los Juegos Nacionales Evita. En su segundo año, 1949, 100.000 chicos se inscribieron. Además de la posibilidad de competir y socializar, los Juegos Evita tenían control sanitario obligatorio. Para muchos niños, fue la primera oportunidad de realizarse un chequeo médico completo, además de vivir una experiencia inolvidable. Era bárbaro por varios sentidos. Lo más importante era la revisión médica que había en ese momento, que se hacía un electrocardiograma, radiografía de pulmón, en fin, todo lo que realmente necesitaba ese chico, eso y después comenzar a jugar, para nosotros era algo total, ¿no? Se jugaban en 3 categorías, de 11 a 13, de 13 a 15 y de 15 a 19. El primer partido jugamos en la cancha de River, un lugar muy grande para jugar, 11 años. Ahí sí que no podía dormir antes del partido. Uno estaba pensando en la pelota y todo lo demás. El premio era ser campeón argentino. Y al ser campeón argentino, en una oportunidad,
jugando en la cancha de River, nos enteramos que Evita y Perón nos daban un viaje al Helsinki, a Finlandia, a ver las Olimpiadas. Se podrán imaginar lo que era para nosotros. Era algo que nunca lo habíamos soñado, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de llegar a ganar la zona y después ganar el campeonato. Te daban los zapatos de fútbol, medias, camisetas. Ahí conocí a Perón. Era una cosa increíble que te den las medallas o las copitas que nos dieron y bueno, y es un gran recuerdo ese. Era una cosa que era un regalo para nosotros, ¿no? Sigue hasta el último rincón del mundo, la vida por Perón. Con el discurso de Eva Perón del 17 de octubre de 1951, en el acto del Día de la Lealtad, quedó inaugurado Canal 7. Esa fue la primera transmisión de TV en una Argentina que contaba con muy pocos aparatos receptores. Un mes más tarde, el 18 de noviembre, se televisó el primer partido, un empate 1-1 entre San Lorenzo y River en el viejo gasómetro. Apenas 1.300 hogares tenían televisión en esos días. Me acuerdo que estaba yo el referí y nos filmaron a los tres. Uno salió de espalda, creo que no estábamos acostumbrados. En ese momento vos no le das ni importancia, hasta que vos ves la proyección que tiene eso. Pero en ese momento había tantos fotógrafos, te parece que es uno más que filma y después te ves a la noche ahí, la flauta, la macana que hicimos. Porque a veces con eso la televisión a veces te marca muchas cosas, ¿viste? Muchas cosas que en la cancha decís, yo cómo puedo haber hecho esto, cómo le pude haber pegado así. Y ahí te marca todo. El campeonato de 1951 fue muy significativo, deportiva y políticamente. Banfield quedó a un paso de convertirse en el primer equipo de los denominados chicos en salir campeón. Su rival en las fechas finales era Racing, el único club que no había sufrido el éxodo luego de la huelga del 48 y que buscaba el tricampeonato. Banfield, el equipo chico y humilde, contaba con el aval de los medios periodísticos, de los hinchas neutrales e incluso con la simpatía de Evita. Racing, por su parte, con el apoyo del ministro de Hacienda de Perón, Ramón Cereijo. De los 5 clubes grandes del fútbol argentino, el único que no había podido salir campeón, aún después de 20 años de profesionalismo, había sido Racing. En 1949 sale campeón y repite en 1950. En 1951 el objetivo de Racing era el tricampeonato, que era algo que ningún equipo había podido conseguir, pero apareció en escena el actor menos pensado. Un club chico que formó un equipo bien armado, competitivo. La resolución coincidió con el final de la campaña electoral para la reelección de Juan Domingo Perón. Esa carrera entre el club chico y el club grande fue utilizada por los diarios como una demostración de que la justicia social en la nueva Argentina de Perón había llegado también al deporte. Faltando 3 fechas para finalización del torneo, Banfield empatando se aseguraba el primer puesto y perdió. Se habló mucho de ese partido con Chacarita porque pasaron cosas muy particulares. El técnico de Chacarita era Mario Fortunato, al que de manera recurrente se asociaba con los sobornos, las incentivaciones, y manejó el partido a su antojo. Finalmente llegaron a la última fecha Racing y Banfield empatados en igual cantidad de puntos y tuvieron que jugar 2 finales. El presidente de la AFA en ese momento era Valentín Suárez, que era la mano derecha en la Fundación Eva Perón. Eva Perón estaba ya prácticamente postrada y quiso saber qué era lo que estaba pasando con el fútbol, que todo el mundo no paraba de hablar de Racing, Banfield, y Valentín Suárez en persona le explicó. Y entonces ella le dijo, bueno, yo quiero que el equipo humilde salga campeón. Hemos visto a los grandes achicarse, pero esto de Banfield es una cosa nueva. ¿Qué tal? Los chicos crecen, ¿eh? La contracara, Ramón Cereijo, que fanático como era de Racing, no le importó oponerse al deseo de Evita. Después del 0-0 en el primer encuentro,
Un gol del atómico Mario Boyé definió por la mínima diferencia el torneo de 1951 a favor de la Academia. Racing coronó el tricampeonato y los humildes tuvieron que esperar 58 años más para verse campeones. Lo que se dijo fue que al haberse opuesto al deseo de Eva Perón, Ramón Segreijo perdió su puesto y que cuando Perón asumió la segunda presidencia, Ramón Segreijo no fue ministro. Un hecho ocurrido en paralelo al campeonato de 1951 forjó aún más la moral futbolera. El 14 de mayo, con Perón en el estadio, Argentina le ganó por primera vez a los inventores del fútbol. Fue 3-1 en la cancha de River, con el mítico gol del delantero de Independiente, Ernesto Grillo. La victoria ante Inglaterra y el gol de Grillo fueron tan significativos para el fútbol argentino que a partir de ese gol, todos los 14 de mayo se celebra el Día del Futbolista. La autoestima bien ganada por el deporte durante el peronismo se derrumbó con la llegada de la Revolución Libertadora. A partir de 1955, muchos atletas fueron perseguidos y mucha de la obra de un gobierno muy volcado al deporte quedó sepultada. Fue el comienzo de una etapa particularmente oscura para el fútbol, que volvió en 1958 a los mundiales tras 24 años, pero no precisamente para demostrar que éramos los mejores. Muy bueno este documental del fútbol argentino. Los próximos capítulos ya es tiempos más actuales, jugadores que ya conocemos todos y se pone más interesante. Nos vamos a un corte para el tercer y último bloque del Ciudadano se revela.